Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que les va a emocionar muchísimo, porque vamos a sumergirnos en las profundidades del corazón de uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Kerem Bürsin. Si han leído bien, el título lo dice todo: mi corazón lleno de emociones. Prepárense para descubrir los sentimientos, las reflexiones y las experiencias que están marcando la vida de Kerem en este momento. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, les hago una invitación muy especial: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ni un solo detalle de lo que preparamos para ustedes, porque estamos seguros de que les encantará. Bueno, ¿listos para embarcarnos en este viaje emocional con Kerem Bürsin? Como les mencioné, el título Mi corazón lleno de emociones nos da una pista clara de lo que vamos a explorar. No se trata solo de sus últimos proyectos o de sus romances mediáticos, sino de algo mucho más profundo, de las vivencias que moldean su día a día, de las reflexiones que lo inspiran y de los sentimientos que lo impulsan a seguir adelante. Hemos estado siguiendo de cerca sus apariciones, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales, y hemos recopilado información que nos permite entender un poco mejor lo que está pasando en su interior. Empecemos por lo más reciente, que sin duda ha generado mucho revuelo. Sabemos que Kerem es un actor que se entrega por completo a sus personajes, y eso a menudo implica un gran despliegue emocional. Últimamente ha estado trabajando en proyectos que, según se desprende de sus declaraciones, tocan fibras muy sensibles. Se habla de historias que abordan temas universales como el amor, la pérdida, la superación y la búsqueda de la felicidad. Y cuando un artista de su calibre se sumerge en estas narrativas, es inevitable que su propio corazón se vea afectado. Hemos notado que en sus últimas entrevistas, Kerem ha adoptado un tono mucho más reflexivo. Ya no es solo el joven carismático y enérgico que conocimos hace unos años, sino que ahora percibe en él una madurez, una serenidad que se traduce en una forma más pausada y profunda de comunicarse. Por ejemplo, en una reciente conversación, hablaba sobre la importancia de valorar los pequeños momentos de la vida, de encontrar la paz en la cotidianidad. Decía algo así como que, a pesar del ritmo frenético de la industria del entretenimiento, ha aprendido a detenerse, a respirar y a apreciar la belleza que lo rodea. Esto, amigos míos, es una señal clara de que está viviendo un momento de introspección, de conexión consigo mismo. Y no podemos ignorar el impacto que sus experiencias personales tienen en su arte. Aunque Kerem siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, es innegable que los altibajos, las alegrías y las tristezas se reflejan en la pantalla. Imaginemos por un momento la intensidad con la que debe interpretar escenas de amor apasionado o de dolor profundo, cuando él mismo ha pasado por experiencias similares. Esa autenticidad es precisamente lo que lo hace tan magnético para el público. Sus emociones genuinas traspasan la pantalla y llegan directo a nosotros. Otro aspecto que creemos que contribuye a este corazón lleno de emociones es su compromiso con causas sociales. Kerem ha demostrado ser una persona con un gran corazón, preocupado por el bienestar de los demás. Su apoyo a diversas organizaciones benéficas y su activismo en temas como la protección del medio ambiente o la ayuda a niños desfavorecidos son pruebas de ello. Cuando uno se involucra en este tipo de acciones, inevitablemente experimenta una gama de sentimientos: empatía, compasión, a veces frustración, pero sobre todo, una profunda satisfacción al poder hacer una diferencia. Y estoy segura de que esas experiencias lo enriquecen como ser humano y por ende como artista. Hablemos también de su crecimiento profesional. Kerem Bürsin no se conforma. Siempre está buscando nuevos desafíos, explorando géneros y aprendiendo. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para reinventarse, para mostrar facetas de sí mismo que quizás ni él mismo sabía que existían. Este proceso de descubrimiento y evolución constante debe generar una mezcla de emoción, de incertidumbre y de gran satisfacción al superar las metas propuestas. Es un viaje de aprendizaje continuo, y estoy segura de que cada nuevo personaje deja una huella en su corazón, enseñándole algo nuevo sobre la vida y sobre sí mismo. Hemos visto que en sus redes sociales, aunque sigue manteniendo un equilibrio entre lo profesional y lo personal, hay momentos en los que se permite ser más vulnerable. Comparte frases inspiradoras, reflexiones sobre la vida, o simplemente imágenes que transmiten paz y tranquilidad. Esto nos hace pensar que, como todos nosotros, Kerem también atraviesa momentos de duda, de reflexión profunda, pero también de gran alegría y optimismo.
Y es esa honestidad emocional lo que lo hace tan cercano a su audiencia. Nos permite identificarnos con él, verlo no solo como una estrella de cine, sino como una persona real, con sus propias luchas y sus propias victorias. Otra cosa que me llama la atención es cómo maneja la fama. Él ha sido muy abierto sobre lo abrumador que puede ser el reconocimiento constante, pero también ha aprendido a gestionarlo de una manera muy saludable. Se enfoca en el amor de sus fans, en el apoyo que recibe, y utiliza esa energía positiva para seguir adelante. Esto sin duda es un reflejo de su fortaleza interior y de su capacidad para mantener el equilibrio en medio de la vorágine mediática. El saberse querido y admirado por tantos debe ser una fuente inagotable de emociones, desde la gratitud hasta un sentido de responsabilidad hacia quienes lo siguen. ¿Y qué podemos decir de sus proyectos futuros? Aunque no tenemos detalles concretos de todo lo que viene, las expectativas son altísimas. Si Kerem Bürsin se embarca en un nuevo proyecto, sabemos que vendrá cargado de pasión, de dedicación y por supuesto de muchas emociones. Él tiene esa cualidad de hacer vibrar al público, de conectar con nuestras propias experiencias a través de sus interpretaciones. Pensemos por un momento en el poder transformador del arte. Un actor como Kerem, con su talento y su sensibilidad, tiene la capacidad de tocar nuestras vidas, de hacernos reflexionar, de inspirarnos. Y viceversa, la respuesta del público, el amor y la admiración que recibe, debe ser una fuerza motriz poderosa que alimenta su propio corazón. Es un ciclo de energía, de emociones compartidas, de conexión humana a través de la pantalla. Por otro lado, es interesante observar cómo la vida personal de un artista influye en su trabajo. Aunque Kerem es profesional y separa su vida privada de su carrera, es imposible negar que las experiencias vitales, las relaciones, los aprendizajes, se filtran en su forma de actuar. Si está pasando por un momento feliz, probablemente veremos esa chispa en sus personajes. Si está atravesando un desafío, es posible que esa profundidad emocional se traslade a sus interpretaciones. Es una simbiosis fascinante. Además, Kerem Bürsin es un actor que se atreve. No le tiene miedo a salir de su zona de confort, a asumir roles complejos y desafiantes. Esta valentía a la hora de elegir sus proyectos demuestra una sed constante de crecimiento y una determinación por ofrecer siempre lo mejor de sí mismo. Cada nuevo personaje es una nueva aventura, un nuevo lienzo en el que pintar con sus emociones. Y esa entrega total es lo que lo hace tan especial. También hemos notado un cambio en su forma de interactuar con sus seguidores en redes sociales. Se percibe una cercanía mayor, una disposición a compartir fragmentos de su vida de una manera más auténtica. Ya no se trata solo de promocionar su trabajo, sino de crear un vínculo más genuino, de mostrar al ser humano detrás del personaje. Y eso, amigos, es lo que realmente nos enamora de él. Esa autenticidad que irradia. Entonces, para resumir un poco lo que hemos explorado hoy, podemos decir que el título Mi corazón lleno de emociones encapsula perfectamente el momento que está viviendo Kerem Bürsin. Se trata de un artista en plena madurez, que reflexiona sobre la vida, que se involucra en causas importantes, que busca constantemente crecer profesionalmente y que, sobre todo, se permite sentir y compartir sus emociones. Su corazón late al ritmo de sus experiencias, de su trabajo, de su conexión con el público y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Es un viaje fascinante el que está recorriendo, y nos sentimos afortunados de poder ser testigos de ello. Hemos hablado de su enfoque reflexivo, de cómo sus proyectos lo impulsan a conectar con sentimientos profundos, de su compromiso social y de su evolución artística. Todo esto conforma un retrato de un artista completo, un ser humano sensible y comprometido, cuyo corazón está sin duda rebosante de vida y de emociones. Y hasta aquí llegamos por hoy con este apasionante análisis de las emociones de Kerem Bürsin. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este tema tan interesante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué emociones creen que están marcando la vida de Kerem Bürsin en este momento? ¿Hay algún proyecto suyo que los haya emocionado especialmente? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.